Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de verosimilitud, uno de los términos más complicados de entender de la literatura. Y es que hay quien los confunde con la realidad o la verdad. Que algo sea verosímil quiere decir que sea creíble, no necesariamente cierto o real. La técnica, sin embargo, es indispensable para que el lector se adentre dentro del cuento. Y aquí vamos a tratar de descifrar qué es la verosimilitud y ver algunas técnicas para lograrla. Para García Márquez, nos dice que uno no puede inventar o imaginar lo que se le da la gana, porque corre el riesgo de decir mentiras. Y las mentiras son más graves en la literatura que en la vida real. Fíjense, uno se quedaría como extrañado de estas declaraciones de García Márquez, porque sin duda la literatura, una de sus características es que está hecha a base de ficción. Sin embargo, el que tenga ficción no hace que uno pueda decir mentiras dentro de la propia historia. Es decir, si uno hace un personaje moreno, no puede aparecer de pronto como güero. Eso es inverosímil. Toda la historia, por más ficción que tenga, debería de tener una lógica tal que las cosas que dicen se vean como verosímiles, como ciertas. Podemos entonces decir que la verosimilitud no es ni la verdad ni es la realidad, pero genera sensaciones de verdad y de realidad, ¿no? Como cuando uno va al cine y entonces uno sabe que está en el cine, sabe que está en un lugar seguro, que todos los personajes que están dentro de la pantalla no pueden salir de ella. Y sin embargo, cuando voy a ver una película de monstruos, cuando sale el monstruo, me espanto. Y uno dice, ¿pero por qué? Si estás en el cine, en un lugar seguro, sabes que lo que está ahí es mentira. Bueno, porque la historia generó verosimilitud dentro de ella. Y es a lo que nos referimos. Podemos decir entonces que es verosímil dado la lógica que establece la propia historia. Es decir, de acuerdo a los propios parámetros con que se empieza a generar la historia, aquello que pongo suena a realidad dentro de ese mundo ficticio. Y eso es la verosimilitud. ¿Cómo lograrla? Esa es quizá la parte más complicada de todas. Bueno, para lograr sumergir al lector hay que tener verosimilitud, porque si no la gente dice, ay, este cuento es una vacilada, y lo deja de leer. A ver, un ejemplo clásico. Ninguno de nosotros cuando leemos Caperucita Roja podemos asumir que un lobo pueda hablar. Sin embargo, dentro de la lógica del cuento, se puede entablar una conversación entre Caperucita y el lobo. Dado que se da esa primera comunicación entre Caperucita y el lobo, se puede seguir con la historia. Y cuando Caperucita confronta al lobo disfrazado de abuelita, pues al niño le suena coherente, le suena verosímil. Bueno, aquí les van algunas
técnicas para sumergir al lector y dar toques de verosimilitud a su cuento. La primera es la mención de actos cotidianos. A ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, la mención de que después de abrocharse la cinta de los zapatos, reafirma el dobladillo de su pantalón, o que ella justo antes de salir acostumbraba poner un toque de perfume. Estos actos cotidianos de los personajes hacen que se vuelvan verosímiles. Los dotan de vida propia. Entonces, el que nosotros pongamos estos actos cotidianos a lo largo de un cuento en un personaje va a hacer que tome gran verosimilitud. De igual manera, si yo ubico a los personajes en calles con nombres y luego le agrego detalles sobre esa calle, sean verdaderos o falsos, suena a verosímil. Por ejemplo, si yo llego y digo, y se encontraba en la esquina de Colón y Frontera, justo enfrente de la farmacia del ahorro, en aquella vieja farmacia donde desde hace una década despacha Don Juan con su eterna sonrisa. Y fíjense, esta ubicación espacial de decir dos calles y después de ubicarlo enfrente de una farmacia, y además de que hay un dependiente ahí legendario, bueno, pues hace que las cosas tomen un tono de verosimilitud. Entonces, la segunda técnica, después de haber dado a los personajes momentos cotidianos, es el darle nombre a los lugares, y entre más específico, mejor. De igual manera, el uso de marcas y publicaciones. A ver, si yo de repente a mi personaje le digo que se prepare un chocomil en la mañana, eso le va a dar un toque de verosimilitud. O que leía Calimán, o que todas las mañanas pasaba antes de llegar a su oficina por el puesto de periódico que se encontraba en la esquina de Reforma para comprar El Imparcial. Bueno, todos estos detalles hacen que tome verosimilitud, aunque el lector no conozca El Imparcial, no conozca la calle, y no conozca la marca, o esta sea inventada. Eso no tiene importancia. En la lógica del cuento está utilizando un objeto totalmente determinado, ¿no? Y entonces el uso de marcas y publicaciones hace que también tome un sentido de verosimilitud. La cuarta técnica es utilizar cantidades exactas. Es decir, es mucho más creíble decir, y de repente salieron 14 perros. Quiere decir, salieron 20 perros. El número 14 suena exacto. Y si a eso además le agrego cantidades más exactas dentro del 14, y en eso salieron 14 perros, 2 de los cuales eran negros, los demás pintos. Otra vez tenemos toques de verosimilitud. Entonces, utilizar números exactos da un tono de verosimilitud. No es lo mismo decir venían 2,000 soldados a venían 2,324 soldados, de los cuales 15 se habían incorporado recientemente y apenas cumplían los 18 años. ¿Se fijan? Esto da tono de verosimilitud. Muy bien, pues ahora te toca a ti. Escribe un cuento usando por lo menos 2 técnicas de verosimilitud. Espero tus cuentos. Nos vemos.